a ver, hay algo muy importante que dice acá. ¿Ya? Flotación y estabilidad. Dice, un objeto pesa menos en líquido que en el aire. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes se entran a una piscina, ¿ya? Resulta que ustedes están tratando de alzar a una persona, por ejemplo, de cargar dentro de la piscina a una persona, ustedes van a ver que su peso es suave, ¿cierto? Que no tiene mucho peso. ¿Sí o no? ¿Han experimentado eso? Imagínese usted una persona de 80 kilos, usted en la piscina lo puede sostener en sus brazos, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Hola, hola. Sí, se puede. Sí, se puede. Pesa menos, ¿no ve? ¿Y eso a qué se debe? ¿Ya? Vamos a ver que dice un fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre un cuerpo sumergido en él. Esta fuerza que tiende a levantar el cuerpo se llama fuerza de flotación, ¿ya? Y se anota F de B, fuerza de flotación o fuerza de empuje en todo caso, pero es de empuje del líquido hacia el cuerpo, hacia arriba, ¿ya? Aquí tenemos, supóngase esta la superficie de un líquido. Aquí tenemos un objeto que tiene un área dado, ¿ya? Es una lámina delgada ahí. Aquí en la parte inferior tenemos también otra área que prácticamente va a ser la misma, pero entre esa cara inferior y la cara superior de esta moneda hay una altura H. La altura H, ¿ya? Entonces nosotros sabemos, cuando hemos visto estabilidad, ¿no? Si este es aquí tenemos un piso, ¿ya? Aquí tenemos una profundidad H. Vamos a ver de que la presión varía en forma lineal, ¿cierto? Esta es la presión. Por lo tanto, presión aquí es igual en este caso, si esta es una altura H. ¿Cuál es la presión aquí en el fondo? ¿Cuál es la presión en el fondo? Peso específico por H. Este es el peso específico por H, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Como sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, entonces la fuerza es igual a la presión por área. Por eso es que nosotros vamos a ver la presión en la cara superior. Aquí, esta es la presión superior. Y esta aquí, que está con azul, vamos a ver la presión que soporta esa moneda de la parte inferior. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la presión, la fuerza superior, fíjense, esta fuerza superior de aquí, es igual a presión por el área. Y nosotros tenemos la presión que es S, el gamma del líquido por S, en este caso S le estoy diciendo, que es la altura, la profundidad. ¿Ya? Eso es presión por el área. Entonces esa sería la fuerza superior. La fuerza inferior, fíjense que actúa sobre esa moneda, que sería esta de aquí de abajo, fuerza inferior, ¿ya? El gamma del líquido, pero ¿a qué profundidad está? A S más H, es decir, la profundidad es S más H por el área. Entonces, vamos a ver de que estamos bajo este principio de fuerza que es igual a presión por área. Presión es igual a gamma por H, ¿cierto? Entonces, el H de aquí de abajo sería S más H, ¿cierto?
ese más el espesor de la moneda. Entonces tenemos la fuerza inferior y la fuerza superior. Bien, vamos a ver de que hay aquí un F de B, ¿ya? Porque vamos a ver que en todo caso hay una resultante. Si yo hago sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? Voy a ver de que tengo que restar la fuerza inferior menos la fuerza superior. Entonces vamos a tener aquí reemplazando gamma por S por A más gamma por H por A menos. A ver. Que sería gamma del líquido por S, gamma del líquido por H por A, menos la superior, que sería el gamma del líquido por S por A. Fíjense que este se me va con este. Y por lo tanto, esa resultante de sumar una fuerza neta resultante, que es la diferencia de las dos fuerzas, ¿ya? Es igual al gamma del líquido por H por A. Pero sabemos que el volumen de esa placa es H por A, ¿cierto? Porque el área es la misma, ¿ya? Entonces ese sería el volumen que me ocupa esa moneda, ¿ya? Por lo tanto, esa FB que nosotros le hemos llamado ahí, esta FB es importante, ¿ya? Esa FB sería el gamma del líquido por el volumen, ¿ya? Bien, más adelante vamos a ver de que esa FB le llamamos fuerza de flotación o fuerza de empuje, y vamos a ver que es igual al peso del volumen desplazado, es decir, el volumen que me desplaza esa moneda, ¿ya? Aquí es igual el peso. A ver, ¿alguien me puede decir? Aquí es igual peso. W. Masa por gravedad. Masa por gravedad. W, masa por gravedad. Además, W es igual a ¿qué? En Peso estática. específico por volumen. Peso específico por el volumen, ¿cierto? Entonces, poniendo la masa en función de peso específico, vamos a tener peso específico por volumen, ¿cierto? Entonces, vamos a ver más adelante que esa fuerza de empuje va a ser igual al peso del volumen que está desplazando, ¿ya? Es ese cuerpo, esa moneda, ¿sí? Pero dice que la relación de gamma de líquido por volumen es sencillamente el peso del líquido cuyo volumen es igual al peso de la placa, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, es decir, me está haciendo referencia, ¿no? Aquí me está haciendo referencia que este peso específico por volumen es sencillamente al peso del líquido cuyo volumen es igual al volumen de la placa, ¿no? Entonces, vamos a ver de que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, aquí una cajita, ¿ya? Esa F de B, que es igual al gamma del líquido por el volumen. ¿A qué va a ser igual esto? Me dice. Aquí, a ver. Es sencillamente el peso del líquido cuyo volumen es igual al peso de la placa. Entonces vamos a tener que la fuerza de empuje es igual a W. Vamos a ver que el gamma del líquido por el volumen es igual al gamma del material por su volumen, ¿cierto? Al peso. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Bien, en este caso, para que nosotros podamos decir de que esas dos se igualan, y no hay esta fuerza, hay una fuerza que trata de subirlo o trata de hundirlo, ¿no? Porque vamos a ver quién es mayor. Esto, los volúmenes se me van. ¿Qué pasa si el gamma del líquido es mayor que el gamma del material? ¿O qué pasa si el gamma del material es mayor que el gamma del líquido, que el peso del líquido, peso específico del líquido, ¿no? Entonces, vamos a ver eso en qué consiste más adelante, ¿ya? Pero prácticamente lo que tenemos que aprender ahora es que esa fuerza de empuje es el peso del líquido cuyo volumen es igual al volumen de la placa, ¿ya? Bien, entonces, la fuerza de flotación que actúa, dice, que actúa sobre la placa es igual al peso del líquido desplazado por la propia placa, ¿no? Eso es importante, la fuerza de flotación o fuerza de empuje que actúa sobre esa placa es igual al peso del líquido cuyo volumen es igual al volumen de la placa, ¿ya? Por eso es que nosotros decimos esa fuerza de flotación o fuerza de empuje es válida para cualquier cuerpo sin importar su forma. Es el gamma del líquido por el volumen desplazado. Es decir, es el volumen que desplaza al líquido, ¿ya? Porque yo puedo decir, si yo tengo aquí una cajita, la cajita está aquí arriba. Cuando yo la desplazo, supóngase que este es un vaso, es un vaso, ¿ya? Si está aquí al ras, ¿qué va a pasar cuando usted introduce este pequeño volumen aquí? ¿Qué va a pasar supóngase que tiene agua? ¿Qué va a pasar con el líquido? Va a rebalsar. Se va a rebalsar. Es decir, ese rebalse que hay, es decir, lo que sale fuera del vaso, es igual al volumen de esta placa, al volumen de ese cubito. ¿Se dan cuenta, no ves? Bien, y es justamente eso lo que me quiere decir acá, que esa fuerza de empuje es igual al gamma del líquido por el volumen que desplaza el cuerpo, ¿ya? Y el volumen, y justamente este volumen desplazado es el volumen del cuerpo, ¿ya? Bien, aquí, por ejemplo, en este ejemplo dice la fuerza de flotación es la misma a la misma profundidad. FB actúa hacia arriba pasando por el centroide del volumen desplazado y es igual. Fíjense que si yo tengo aquí un cuerpo, cualquiera, ¿ya? Ese es el sólido. Aquí en este primer ejemplo yo tengo hacia arriba una fuerza F sub B. Y aquí hacia abajo tengo el peso del material, del bloque, ¿ya? Entonces en este caso vamos a tener que si está sustentado y está estable, este peso es igual al peso el peso es igual a F de B, ¿ya? Acá también, si en el fluido, ustedes van a ver que este peso de aquí siempre actúa en el centroide, ¿ya? Este peso siempre lo van a sacar desde el centroide del bloque, ¿ya? Del cuerpo. Por eso dice, en este ejemplo la fuerza de flotación es la misma a la misma profundidad, ¿no? Es decir, lo más importante es que si nosotros tenemos aquí vamos a tener la misma profundidad H para los dos. Esa F de B siempre va a actuar hacia arriba,
en ambos casos, ¿ya? Pasando siempre, dice, por este centroide del volumen desplazado, y es igual al peso del fluido desplazado, pero en la dirección opuesta, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que pasa con esa teoría que estoy diciendo ahí? Si yo tengo aquí un cuerpo, supóngase un cilindro, ¿ya? Pero este cilindro está flotando. Esa es la superficie del agua, ¿ya? Aquí lo que yo quiero recalcar es algo importante. Este es el centro de gravedad del cilindro, ¿ya? Y por supuesto, en esa línea de dirección yo voy a tener un peso, ¿ya? Pero resulta que aquí voy a tener algo que está aquí adentro. Y este tiene un centro, un centroide también, ¿ya? De lo que está sumergido tiene un centroide, ¿ya? Esa fuerza de empuje pasa por ese centroide. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Una cosa es el centro de gravedad del cuerpo y otra cosa es el centro de gravedad del volumen que está dentro del líquido, ¿ya? Hay dos puntos diferentes, centro de gravedad y centroide, del líquido, del volumen que está sumergido, ¿ya? Por eso dice, la fuerza FD actúa siempre hacia arriba, pasando por el centroide del volumen desplazado, va a pasar por aquí. Por aquí va a pasar esa fuerza FDB. Y el peso siempre va a pasar por el centro de gravedad del cuerpo en total, ¿ya? Y es igual al peso del fluido desplazado, pero en la dirección opuesta. Siempre las dos fuerzas, el peso y FDB, están en sentidos opuestos. El peso W y FD deben tener la misma línea de acción para no crear un momento, aquí es para no crear un momento, ¿ya? Porque fíjense, si este pasa por ese centroide, y este centroide de acá, de lo verde, el uno está más arriba, el otro está más abajo, ¿ya? Tienen la misma línea de acción para no crear un momento, ¿ya? Pero hay ciertos líquidos acá, hay ciertas situaciones donde yo voy a tener, supóngase algo sencillito mientras tanto, que el centro de gravedad esté por aquí y este C esté por acá. Este de aquí es el peso y esto de aquí hacia arriba es F sub B. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, jóvenes? Si tienen diferentes líneas de acción, ¿qué se va a crear ahí? Un momento. Un momento, ¿cierto? Ahí se va a crear un momento, ¿no? Por eso dice, el peso y F de B deben tener la misma línea de acción para no crear un momento. Van a corregir eso cuando ustedes lo estén estudiando, ¿ya? Porque ahí dice crear un momento. No, es no crear un momento, ¿ya? ¿De acuerdo? Aquí se lo estoy explicando por qué, ¿ya? Bien, ¿está entendido eso? Uno es el peso y otro es la fuerza de empuje, ¿cierto? ¿Se entendió? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Entonces aquí le van a decir para no crear un momento, ¿ya? Y esto se basa en lo que se llama el principio de Arquímedes. Un cuerpo flotante o sumergido en un fluido cualquiera
sufre un empuje hacia arriba, que es el F de B, producido por una fuerza igual al peso del volumen desplazado. Entonces, no se olviden que esa fuerza de empuje es igual al gamma del líquido por el volumen desplazado. ¿Ya? Por eso, ese es el principio prácticamente, me da la fórmula esta, el principio de Arquímedes. Un cuerpo flotante o sumergido en un fluido sufre un empuje hacia arriba. Sabemos que ese empuje F de B siempre va a estar hacia arriba. Producido por una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Que es igual al peso, y esto es peso, ¿cierto? Del volumen desplazado, ¿no? Sabemos que peso es igual a gamma por volumen, ¿cierto? Pero sería del volumen desplazado en este caso, de lo que desplaza. ¿Se deja entender el principio de Arquímedes? Bien. Sí, ingeniera. Flotabilidad, dice. ¿Cuándo un cuerpo está flotando y cuándo no está flotando? Porque algunas veces se va a hundir, otras veces se va a mantener a flote. ¿Ya? Hace rato, cuando yo le escribí esta fórmula, que la fuerza de flotación debe ser igual a la fuerza al peso. ¿Ya? Nosotros habíamos visto hace ratito que esa fuerza es gamma de líquido por el volumen desplazado, y esto es igual al gamma del material por el volumen del material. ¿Ya? Si nosotros mantenemos que va a ser a una altura h, ahí tengo un cuerpo, ¿ya? Ese es el líquido, que tiene un gamma de líquido, por supuesto. ¿Ya? Fíjense, para que se mantenga estable, yo tengo que tener que la fuerza F sub B tenga la misma acción del peso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el centroide de todo ese cilindro, fíjense que aquí es el mismo. ¿Sí? No hay dos centroides diferentes, sino es ahí el mismo, porque está totalmente sumergido. ¿Ya? Entonces, en este caso, como el volumen es igual al volumen porque está totalmente sumergido, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el gamma del líquido va a ser igual al gamma del material. Y en este caso yo tengo cuerpo suspendido, se llama. ¿Ya? Porque no hay ninguna otra fuerza que influya ahí. ¿Ya? Entonces se le llama neutralmente flotante. ¿Ya? Bien, ahí se le llama neutralmente flotante. Pero fíjense, en este caso, cuando nosotros vamos a ver que flota, el gamma del material es menor que el gamma del líquido. Entonces, fíjense, o gamma o rho es lo mismo, ¿cierto? Porque sabemos que el peso específico es el rho por la gravedad. Como la gravedad es la misma, entonces yo estoy hablando de rho o de gamma, que viene a ser exactamente el mismo concepto. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un cuerpo flotante, el rho del material debe ser menor que el rho del líquido para que esta fuerza es mayor. Entonces está empujándolo. Fíjense que esta fuerza de empuje va a ser mayor porque es mayor el gamma de líquido. Entonces,
ahí lo mantiene hacia arriba, ¿cierto? Y eso se le llama cuerpo flotante. Si vamos a ver que el Rho o el gamma del material es mayor que el gamma del fluido, por supuesto que el material es mayor, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo hunde, ¿cierto? Entonces se le llama cuerpo hundido, que se va hasta la profundidad del recipiente, ¿no? Sí, hasta la profundidad lo ve. Entonces a eso se le llama cuerpo hundido. Si el Rho del material o el gamma del material es mayor que el gamma del fluido. ¿Sí? ¿Lo ven, no? ¿Se entiende esa parte? Sí, Entonces señora. nosotros vamos a tener ahí tres situaciones. O está flotante, o está hundido, o está neutralmente flotante. Cuando está neutralmente flotante es porque, a no ser que haya una fuerza externa para que suba o baje. ¿Se dan cuenta, no? Para que sube o se hunda o flote. Pero eso es debido a una fuerza externa ya. No tomando en consideración. Entonces, cuando los cuerpos van a flotar. Para los cuerpos flotantes, el peso del cuerpo completo debe ser igual a la fuerza de flotación. Lo que nosotros decíamos aquí. Que no hay fuerza externa. Directamente, la fuerza de flotación es igual al peso. Esa fuerza de flotación, desde el principio de Arquímedes, hemos venido diciendo que es el gamma del fluido por el volumen desplazado. Y el peso sería el gamma del material por el volumen total del cuerpo. ¿Ya? Vamos a ver que la fuerza de flotación es directamente proporcional a la densidad o directamente proporcional al peso específico, ¿cierto? Del líquido. Entonces, mientras mayor sea el peso específico, vamos a tener mayor fuerza de que me lo va a elevar hacia arriba, ¿cierto? No es lo mismo largar una moneda, por ejemplo, o una piedra en agua o en aceite, por ejemplo, que tiene mayor peso específico, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo. Por eso dice, pero es directamente proporcional a la densidad o peso específico. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, si se usa una grúa para bajar objetos pesados en el mar, de Rho igual a 1025 kilogramos metros cúbicos, esos son kilogramos masa, no kilogramos fuerza, determinar la tensión en el cable de la grúa, debido a que un bloque de concreto que tenga un Rho de 2300, entonces aquí vamos a tener, en el aire vamos a tener un peso, el peso va a ser igual al Rho del material por el volumen, ¿ya? Y cuando esté en el aire, ya no va a tener una fuerza de empuje, sino vamos a tener una tensión del cable. ¿Se dan cuenta? Y esa tensión, ¿a qué va a ser igual? Al peso. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuánto está suspendida en el aire? La tensión es igual a W. Por lo tanto, ¿cuánto vale el peso en el aire? Peso específico del material por el volumen. Aquí tenemos densidad por gravedad es peso específico. El peso es igual
a ρ del material por el volumen. El ρ del material es igual, el gamma del material es igual a ρ por la gravedad. Entonces, fíjense que tiene un volumen de, esto es 0,40, la profundidad es 0,40 por 3, ¿ya? Entonces el volumen de esa cajita es 0,48 metros cúbicos, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo reemplazo en G, 0,48, y este es el peso o la tensión del cable cuando está en el aire, ¿ya? Cuando está en el aire, este sería el bloque, el peso. Pero díceme, ¿cuánto pesa? Dice, no, en el aire. Pero ¿cuánto pesa cuando el bloque está sumergido en el agua? ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí ya no vamos a tener solamente ese esquema. Aquí vamos a tener, si la caja está, aquí tenemos un volumen de la caja, volumen desplazado, ¿ya? Aquí vamos a tener una fuerza de empuje, vamos a tener un W, y además vamos a tener, porque está suspendida, aquí vamos a tener una tensión del cable, ¿ya? Por eso me dice, esa tensión más esta fuerza de flotación debe ser igual a este peso. Porque fíjense, ahí hay una fuerza externa que lo mantiene. Fíjense como el peso específico del material es mayor que el peso específico del fluido, esto es del fluido. Entonces, cuando los dos pesos específicos, las dos densidades son iguales, están neutralmente estables. ¿Ya? Está ahí. ¿Ya? Pero fíjense, si este ρ del concreto es mayor que el ρ del fluido, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con ese bloque? A ver, escucho. Se va a hundir. Se va a hundir, ¿no? Porque es mayor el ρ. Entonces, ahí, para tenerlo, digamos, neutralmente flotante, va a haber ahí una tensión que me va a sujetar el cable. ¿Ya? Por eso se dice, la tensión esa más la fuerza de empuje debe ser igual a el peso. Por lo tanto, ¿cuánto sufre la tensión del cable? Si nosotros sabemos que la fuerza de flotación es 10,83 y este es el peso del... A ver. Este es el peso del material, ¿cierto? Que sería esto 10,83 menos el FdB. El FdB es el gamma del fluido por el volumen. El mismo volumen porque ya está totalmente sumergido. ¿Ya? No está flotando en este sentido donde la caja está un poquito sumergida y la otra parte se ve fuera de líquido. No. Entonces, el volumen es el mismo. Entonces, la tensión del cable, cuando ya está sumergido, fíjense que ya disminuye a 6 kilonewton. ¿Ya? Cuando está en el aire, esa tensión del cable valía 10,83 kilonewton. Pero cuando ya está dentro del agua, entonces solamente vale esa tensión o ese peso dentro del agua es 6 kilonewton. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Bien, revísenlo. ¿Alguna pregunta?
Ingeniera, yo tengo una pregunta, disculpe. A ver. ¿Me escucha, niña? ¿Cuál sería en sí el volumen desplazado? Disculpe, ¿cuál sería? El volumen desplazado, porque, a ver, ya lo borré, pero lo puedo rehacer. ¿Ya? Fíjense, el volumen es este, ¿cierto? Eso está en esta caja en el aire, ¿sí? Y ese volumen es este. Ya. Pero fíjense, si yo lo tengo ya, supóngase que no está ni siquiera ahí, que el nivel de agua es este. Supóngase que esto es el agua del mar, que ahí dice agua de mar. Ese volumen desplazado es igual al volumen que está ahí afuera. ¿Qué dicen? El volumen desplazado, ¿cuál sería? Porque yo he dicho que siempre que F de B, seguimos diciendo que mi F de B es igual al gamma del líquido por el volumen desplazado. ¿Cuál es el volumen desplazado ahí en ese ejemplo? ¿Qué dicen? A ver, yo los escucho. ¿Cuál es el volumen desplazado? Es el mismo volumen del bloque que está afuera, ¿cierto? ¿Me entiende, niña? El volumen desplazado es este volumen de este bloque de aquí. Ese es el volumen desplazado. Por eso es que el volumen yo lo tomé 0,48, aquí 0,48. Pero, ingeniera, ¿siempre va a ser el mismo volumen o es solo para este ejercicio? Solo para este ejercicio. Yo le explicaba en la anterior página. Si ese bloque, fíjense, está aquí. ¿Ya? A este nivel. ¿Ya? Supóngase que este sea una altura H. Esto esté a 3 metros. Esto sea 0,40 y esto sea 0,40. ¿Cuál es el volumen del bloque? ¿Cuál sería el volumen del bloque? Sería 0,40 por 0,40 por 3, ¿cierto? ¿Y cuál es el volumen desplazado aquí? Para ese ejemplo que está, el nivel de agua es este de aquí, ¿no ven? Todo esto es lo que está sumergido. Esa profundidad H es lo que está sumergida. ¿Cuál sería ese volumen sumergido o desplazado? A ver, lo escucho. 0,40 por 0,40 por H, ¿no? Su incógnito. No, es que hay un número, una letra y creo que es ese. Ese. ¿Ya? Entonces, por 3, por ese directamente, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Ese es el volumen. Ya no serían los 3 metros que tenemos acá, sino sería esa profundidad. Ese es el volumen desplazado. ¿Se entendió? El volumen que está aquí Entonces adentro. es en sí el volumen que está en contacto con el agua. Lo que está dentro de la superficie del agua. ¿Sí? Ese es el volumen desplazado. Ah, ya. ¿Bien? ¿Me entendió? Ya, gracias. Ya, ok, bien. Cualquier cosa, pregunta. ¿Ya? Bien. Estabilidad de un cuerpo flotante, dice.
aquí vamos a tener algo muy importante. Vamos a ver por qué los barcos flotan. ¿Por qué los submarinos se hunden y después están neutralmente flotantes? ¿Ya? Porque neutralmente flotantes porque ya el submarino tiene unas fuerzas que me obligan a hundirme a cierta profundidad, es decir, una tensión ya adicional, ¿cierto? Que me dicen, bueno, váyase a tal profundidad con esta fuerza y me lo mantienen estable. ¿Ya? Pero si no hay esa fuerza externa, ¿ya? Que nosotros vamos a ver, digamos que, o la del bloque de arriba, ¿no? Que con la grúa yo lo mantenía suspendido, ¿ya? Fíjense, ¿cuándo vamos a decir que es estable? Aquí hay una pelotita, que sería esta de aquí, y tenemos una superficie de esta forma, ¿ya? Si usted agarra y lo empuja esta pelotita con una fuerza adicional, esa pelotita, usted con esa fuerza lo está obligando a venirse por acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Con esa fuerza usted lo mantiene ahí más arriba. Pero ¿qué pasa cuando usted se la quita esta fuerza? ¿Qué va a pasar con el bloque? Con la pelotita. ¿Qué va a pasar con la pelotita? Cuando la quita esa fuerza. Va a volver a su lugar. De nuevo, yo voy a tener una fuerza que me va a obligar que esta pelotita se me venga aquí. Y mientras esté la fuerza actuando, la pelotita va a estar ahí. Pero cuando yo se la borro esa fuerza, ¿qué va a pasar con la pelotita? Vuelve aquí, como estaba, ¿cierto? Entonces, en ese caso, a no ser que yo tenga mantenida una fuerza exterior para que yo vea si realmente se hace estable o inestable. Pero en este caso puede ser que con una pequeñita fuerza se mueva, pero la quita y está otra vez estable. Entonces a eso se le llama los cuerpos estables. ¿Ya? Fíjense, aquí, en este otro ejemplo, aquí tengo la pelotita y tengo mi superficie acá. ¿Qué va a pasar cuando le dé una fuerza? La pelotita se va a mantener ahí. Y si la quita esa fuerza, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se la quita esa fuerza? Vuelve a su estado neutral. ¿Se vuelve o se queda ahí donde estaba? Se queda. Se Se queda ahí por la superficie, ¿no? Se queda ahí. Entonces a esto se llama neutralmente estable. ¿Ya? Bien, ¿cuándo va a ser una inestabilidad? Si yo tengo la pelotita ahí y tengo mi superficie, que es esta. Cuando actúa una fuerza de ahí, ¿qué va a pasar con esa pelotita? Se va a venir hasta por acá, ¿no ven? ¿Sí? Y si se la quita esa pelotita, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver donde estaba, como en este caso? ¿O se va a quedar ahí? ¿Qué va a pasar con la pelotita? Se va a bajar. Se va a bajar. Igual ya está de bajada. Entonces, si ya está de bajada, en este caso nosotros decimos que directamente es inestable. ¿Ya? Porque al actuar esa fuerza, me la va a bajar hasta abajo y ahí se va a seguir cayendo, ¿no ves? Por la gravedad, por la misma superficie.
Pero en este caso, cuando yo tengo una superficie así, y yo la maneje esta fuerza, yo la traje hasta acá, la quito la fuerza y se queda ahí. Si yo tengo esto de acá, me lo subió hasta acá, la quito y vuelve de nuevo ahí. Entonces, tengo dos conceptos importantes que es estable, inestable y neutralmente estable. ¿Ya? Bien, dice, para un cuerpo sumergido o flotante, ¿qué significa sumergido o flotante? A ver si hacemos nosotros un diagramita acá. Si este es el líquido, el nivel del líquido, sumergido, desde que está ahí ese bloque o esa pelotita, yo le digo esto es sumergido. También sumergido va a tener si este bloque está por acá. Este es el nivel de agua. También esto se le llama sumergido. Pero cuando yo tengo que parte del bloque o de la boya ahí se ve, porque eso sucede con las boyas que ponen para señalización, ¿no ve? ¿Esto qué significa? A este cuerpo se le llama flotante, ¿no? Porque está flotando. Como también hay otra situación, no que esté parcialmente flotante, sino si yo tengo aquí un líquido, mi cuerpo estaría ahí. ¿Será que se puede dar esa situación? Que este sea líquido. Sí, se puede. Se puede dar. ¿Y en qué situación estamos? ¿Sumergido o flotante? Flotante. Flotante, ¿no? Aquí esto es flotante, acá es flotante, flotante, sumergido es esto, sumergido es esto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Dice, para un cuerpo sumergido o flotante, cualquiera de las dos cosas, que esté en equilibrio, el peso del bloque y la fuerza de empuje que actúan sobre él se equilibran entre sí en la misma dirección y son estables. Si se mantiene quieto, ahí. ¿Por qué? Porque W es igual a F de B. Está estable, hay una estabilidad ahí. ¿Ya? Se llama en equilibrio estático, se llama. ¿Por qué? Porque esas dos fuerzas se equilibran entre sí. ¿Ya? Entonces, ahí se llaman estable, equilibrio estático o estable. Un cuerpo flotante, ya sea que asciende o que desciende mediante una fuerza hasta una profundidad diferente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo la forma de un barquito que siempre tienen esa formita así, los barcos. Por algo será, ¿no? ¿Por qué creen que tienen esa forma así los barcos? Las canoas tienen esa formita, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Eso es por cuestiones geométricas para ver el centro de gravedad, ¿ya? Y eso ya luego vamos a hablar atrás. Un cuerpo flotante se asciende, ya sea que ascienda o que descienda, mediante una fuerza, hasta una profundidad h. El cuerpo regresará a su posición original tan pronto como se elimina el efecto externo, dice. ¿Ya? Si así lo mantiene, entonces lo obliga a descender, pero una vez la retire la fuerza, como lo tenemos acá, la retiro la fuerza, la pelotita estaba acá, se mantiene, se vuelve a su posición original. Lo mismo sucede con los barcos. Si yo la retirara esa fuerza, entonces directamente me vuelve a la posición original. Entonces ahí yo digo que es estable, ¿ya? Tan pronto como se elimina el efecto externo. Por lo tanto, un cuerpo flotante posee una estabilidad vertical, ¿ya? Y aquí vamos a ver estas situaciones, estas tres situaciones importantísimas. Aquí en esto se basa
toda la flotabilidad que nosotros tenemos en los barcos. ¿Ya? Porque si ustedes ven aquí, ya han visto, por lo menos si no han visto físicamente un barco enorme, han visto películas, y N películas, ¿cómo se llama este del barco que se hundió? Titanic. El Titanic, por ejemplo, enorme, ¿no? ¿Y por qué creen que se mantiene flotante? ¿Cuál es la causa de que no se hunda si el peso es enorme? Por la densidad del agua. La densidad del agua, bueno, no solamente la densidad del agua, ¿qué otro efecto tiene? También ahí? el tamaño. Por el empuje que se va a dar. Siempre vamos a dar una fuerza de empuje hacia arriba, ¿cierto? Sí, pero El aire. el área El aire. El área de que está sumergido, normalmente está sumergido un el poquito. área del mar es mayor. La hélice, debido a las hélices que... Ya, pero las hélices me van a producir una fuerza de empuje hacia arriba. Ingeniera, La para que relación entre las densidades. el cuerpo no se sumerja. Bueno, hay dos aspectos importantes. No se olviden de que si no hay esa fuerza externa, nosotros vamos a ver que por su peso, hace ratito hemos visto, a ver, supóngase que el gamma de líquido, ¿ya? El gamma de líquido o el rho de líquido me dijeron que eran 1025 kilogramos metros cúbicos. ¿Ya? Pero fíjense, el peso va a ser al gamma de líquido por el volumen desplazado. Pero fíjense que el volumen desplazado, normalmente, si ustedes van a ver en las películas, estos barcos pueden tener hasta 4 o 5 pisos de altura. Es impresionante, jóvenes. Cuando nosotros vemos esos barcos, yo una vez estuve en uno que nos perdíamos, en el ascensor nos íbamos hasta el tercero o cuarto piso, ¿no? Y son tan grandes que realmente uno se pierde, ¿ya? Yo así estoy contando esa historia, que yo la primera vez que subí a uno de estos inmensos, realmente éramos agarraditos de la mano con todo el grupo que íbamos para no perdernos, ¿ya? Imagínense cuántas toneladas hay ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas toneladas hay de peso ahí? Del peso propio del barco. Aquí el peso propio del barco sería el gamma del material con que está hecho por el volumen. El volumen es inmenso ahí. Estamos hablando mínimo de 3 pisos que tienen estos barcos que hacen, ¿cómo se llaman? Que están en ofertas, digamos, para sus vacaciones, ¿no? Imagínense, el volumen es altísimo. El gamma del material, no sé qué material sería de menos densidad que todo ese fierros y escaleras y qué sé yo, ascensores. Uno va paseando ahí, hay comidas por todos lados, áreas de servicio, teatros, de todo, ¿ya? Entonces, realmente es enorme, este peso es enorme, son toneladas de toneladas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que realmente lo hace que flote, jóvenes? ¿Ya? Que en primer lugar, hay esa fuerza externa, ¿ya? Que me mantiene, que me va a ayudar a esta fuerza de empuje, esa fuerza externa o fuerza o tensión, pues yo le llamé más atrás, ¿ya? Siempre esa fuerza externa me va a dar, por supuesto, Eres gordita. Tiene pues de la arena y tiene de la hoja. Gordos. ¿Cómo atienden? 1,000 pesos, ¿no? Ajá. Micrófono, pañuelo. No, vamos a apagar esos micrófonos. No lo puedo apagar. Ya.
Bien, entonces, bien, pero aparte de esa fuerza externa que me dan los motores, los rotores, etcétera, aquí simplemente vamos a hacer uso de lo que se llama el peso del material versus la fuerza de empuje. Nada más. ¿Ya? Sabemos que el gamma del material es mucho mayor que el gamma del líquido. Mucho mayor. Entonces, estamos obligando a que eso se hunda totalmente. ¿Ya? Pero fíjense, aquí tenemos tres situaciones importantes. Un cuerpo flotante es estable si su metacentro, justamente lo que se cuida en los barcos, por eso es que yo les decía la forma en que tienen, está por encima del centro de gravedad. ¿A qué le llamamos metacentro? ¿Ya? Mientras tanto, a ver, vamos borrando esa fuerza adicional que yo le puse, que es la fuerza externa. ¿Ya? Aquí hay dos aspectos importantes. Le decía yo anteriormente, este es el centro de gravedad. ¿De quién es el centro de gravedad? Este es G. ¿Centro de gravedad de qué? Este es el centro de gravedad del cuerpo. Ya sea que esté afuera o que esté adentro, pero es el centro de gravedad que tiene toda mi estructura de mi barco. ¿Ya? Este C sub B, ¿qué significa ese C sub B? El C sub B es ¿El centro de presión? No, el centro de gravedad del volumen desplazado. Si usted toma en cuenta solamente esta partecita de aquí, lo que está ahí adentro, por eso es que era importante la pregunta que me decía la compañera, ¿a qué le llama volumen desplazado? Es el volumen desplazado, es eso, lo que está adentro del líquido. ¿Ya? Entonces, ese C sub B es el centro de gravedad de ese volumen desplazado, que es lo que está dentro del líquido. ¿Ya? Entonces, ¿están de acuerdo que hay dos centros de gravedad y centro de empuje? A esta S sub B es el centro de gravedad de esta fuerza de empuje. Es decir, y la fuerza de empuje, como ustedes sabemos, es gamma del líquido por el volumen desplazado. ¿Ya? Entonces, esa fuerza de empuje siempre va a pasar por el centro de gravedad. Por el centro de gravedad del volumen desplazado. Este peso, que yo lo tengo aquí, W, pasa por el centro de gravedad, pero de todo el bloque, de todo el barco, ya sea que esté dentro o fuera. ¿Ya? Entonces, lo que cuidan justamente los que hacen los barcos es justamente ubicar esos centros de gravedad y el centro de empuje. ¿Ya? Hay un equilibrio ahí. Bien, pero fíjense que yo voy a tener una distancia MB, que es el momento de inercia sobre el volumen desplazado. ¿Ya? Esa distancia va a ser MB, va a ser igual hasta un punto que yo le voy a llamar metacentro. ¿Ya? ¿Y qué es el metacentro? Vamos a ver que el metacentro MC, aquí está la definición, es la intersección, si lo vemos aquí, fíjense, aquí tengo un C sub B, aquí tengo un C sub G, es decir, siempre esta línea va a ser perpendicular a este nivel que siempre yo estoy tomando como horizontal, ¿cierto?
Y vamos a ver que ese peso del bloque, estando fuera, pasa por ahí y es ahí. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver que hay otra fuerza, que es la fuerza de empuje. Voy a tener un C sub B. Esa fuerza de empuje, F de B, va a tener esta acción siempre va a tener la dirección de la vertical. Entonces, donde hay la intersección de esa fuerza donde actúa el centro de gravedad y la fuerza de flotación, se le llama metacentro. MC. Fíjense, como este ejemplo A, aquí le llamaremos el centro de gravedad y el centro de empuje tiene la misma línea de acción, entonces metacentro también está en esa misma línea de acción, ¿sí? Pero si la línea de acción del peso y la línea de acción del FDB son diferentes, aquí hay un punto de intersección. A ese punto de intersección se le llama metacentro, ¿no? Lo mismo tenemos aquí. Tenemos un C sub B ahí. Tenemos la fuerza de flotación. Aquí tenemos la línea de acción del peso y tenemos el peso acá y pasa por el centro de gravedad, ¿no? Fíjense que en este caso el metacentro está aquí abajo. ¿Sí? Entonces, el metacentro es la intersección del eje vertical del cuerpo con la línea de acción del empuje FDB. Dice, si el cuerpo se gira lentamente aquí, ¿ya? Fíjense que trata el nivel de agua es este. ¿Ya? Y entonces el barco se balea, se inclina un poco. ¿Qué? Ligeramente. Sí, pasando. Mi batería se está acabando. El centro de flotación cambia a otra posición diferente, cambia esta. Fíjense, de estar aquí, el S sub B de estar en la misma acción que el centro de gravedad, la posición del metacentro, del centro de empuje cambia, ¿ya? Cambia a una posición nueva debido a que se modifica el volumen desplazado. Fíjense, aquí el volumen desplazado ya va a ser este. Entonces, en vez de estar aquí, ya me va a venir aquí, ¿lo ven? ¿No ven? Es el volumen desplazado. Cambia. Por eso es que cambia la posición del centro de empuje. ¿Ya? Entonces dice, la fuerza FB y W producen un par. ¿Lo ven el par ahí? Lo que yo le decía hace rato, hay un momento. ¿No? ¿Por qué? Porque entre esta y esto hay una distancia. ¿Ya? Entonces ahí se produce un par. Un par, hay un momento. Entonces, para poder restituir eso que se está volcando, yo tengo que hacerle un par de nuevo, que es un momento contrario, que se llama momento de restitución. ¿Ya? Ahí hay un volante, si ustedes ven, siempre en los barcos hay un volante, ¿no? Lo están ladeando para un lado, lo están ladeando para el otro lado, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde se hace el momento de restitución para poderlo volver originalmente a eso. ¿Ya? Porque si ese par es mayor, este par, o sea, este momento de aquí que me produce esto es mayor, entonces, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a producir? Si se mantiene ese par, se va a volcar, ¿no? Entonces no hay un momento de restitución, ¿cierto? Entonces ahí se le debe aplicar un momento de restitución para para que el barco no se vuelque. Una medida. Pero fíjense, aquí
el momento de restitución está en este sentido. Aquí el metacentro está aquí. Aquí también hay el W y el centro de empuje están desplazados a una distancia D. ¿Cierto? Entonces, debido a que esta fuerza de empuje le hace un momento positivo, o sea, aquí va a haber un momento de volcamiento, entonces al revés, ¿cierto? ¿Sí? Por eso se produce un momento de restitución. Tengo que dar un momento de restitución y en el otro lado tengo que darle un momento de volcamiento, ¿no? En ese caso, se va a ser mayor. Ustedes lo ven aquí. Este es el volumen desplazado, ¿no? Dependiendo de ese volumen desplazado, el centro de empuje está por acá. Entonces, fíjense, o va a haber un momento de restitución o va a haber un momento de volcamiento. Cuando directamente se me va a volcar ya el barco, cuando este momento esté en ese sentido, ¿ya? Fíjense, el centro de gravedad aquí me produce un momento de restitución, pero acá, como está al revés, el centro de gravedad con esto, va a haber el momento en otro sentido, que se llama momento de volcamiento. ¿Ya? Bien, pero vamos a ver de qué ya hemos explicado qué es un metacentro, Tengo el centro de gravedad, el centro de empuje. Tengo 3 puntos importantes aquí. Metacentro, centro de gravedad y centro de empuje. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que todo está en función del momento del volumen desplazado. ¿Ya? Porque en función de ese volumen desplazado cambia este centro de empuje. ¿Ya? Bien. Pero fíjense, ¿por qué se le llama estable y por qué en el otro caso se le llama inestable? ¿Ya? ¿A qué le llamamos MB? MB es una distancia, como ustedes ven, es una distancia aquí, el MB. El MB hay un momento de inercia sobre el volumen desplazado. Momento de inercia sobre volumen desplazado. ¿Ya? Pero, ¿momento de inercia de quién? A ver, si alguien me puede decir momento de inercia. La pregunta es, porque cuando yo quiero calcular el volumen desplazado ya lo podemos tener geométricamente. Pero el momento de inercia, ¿a quién le tengo que sacar el momento de inercia? ¿De todo el cuerpo sería? De todo el cuerpo. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es el momento de inercia de esto de aquí? Es un poquito complicado, ¿no ves? ¿Sí? Porque normalmente los barcos tienen esa forma ahí abajo. Bueno, ni tanto así, ¿no? Es así, digamos. Es así, bien notorio, digamos, eso. Bien. Pero el momento de inercia, eso nos tenemos que preguntar. ¿Cómo el volumen desplazado ya lo puedo encontrar geométricamente, pero el momento de inercia, escúchenme, es el momento de inercia de la proyección o la sombra. Fíjense, aquí la sombra es y esta es la profundidad del barco. Profundidad o ancho del barco, si ustedes quieren, no profundidad, ancho. ¿No? Entonces, el momento de inercia, supóngase que esto es H, o esto es B, y esto es A. Entonces, lo que van a sacar el momento de inercia es de B por A. Prácticamente el momento de inercia sería el momento de inercia que sería de esa proyección
de la proyección o la sombra, o supónganse una sombra sobre un plano vertical. ¿Ya? En ese caso del barco, entonces va a ser el B, que sería esta distancia de aquí, que yo la veo de frente, y el perfil sería el ancho. A. El momento de inercia de esta, como si estuviera sacando el momento de inercia de esta placa. Si nosotros tenemos un cilindro, ¿cuál sería el momento de inercia? ¿El momento de inercia de qué es esto? Que está flotando el cilindro ahí. ¿Momento de inercia de quién le tengo que tomar ahí? Del círculo. Del El círculo. momento de inercia de este círculo. ¿Sí? De ese círculo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿me entendieron a qué se refiere esta I? El momento de inercia de la proyección de lo que está en contacto con el agua sobre un plano vertical, horizontal, perdón, sobre un plano horizontal, ¿ya? De eso yo tengo que encontrar el momento de inercia, ¿ya? Bien, fíjense, amén de todo eso de ahí. Vamos a ver en esas tres figuras de ahí. A ver, lo vamos a achicar. Y hay aquí, ahí, lo he puesto con rojo. El cuerpo flotante es inestable si su metacentro, ¿qué dice? Si su metacentro está por debajo del centro de gravedad. Fíjense que el metacentro está aquí, el centro de gravedad, por eso que se llama inestable. ¿Ya? Será estable si su metacentro, o sea, prácticamente lo que hace la estabilidad, porque por más que le ponga una fuerza que me va a ayudar a la fuerza de empuje, si el metacentro yo lo ubico por debajo del centro de gravedad, por más que yo le ponga una fuerza ahí que le va a ayudar a la fuerza de empuje, igual va a ser inestable, se me va a volcar. Con cualquier soploncito de aire se me va a volcar. Pero lo que cuidan los fabricantes de los barcos enormes, es que este metacentro esté por encima del centro de gravedad del barco. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este caso de acá es estable también. ¿Por qué? Porque el metacentro está por encima del centro de gravedad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Algo que me olvidaba. Este momento de inercia, si bien usted tiene A y B, fíjense, supóngase que A sea mayor que B. Aquí dice el momento de inercia mínimo, porque usted me puede decir el momento de inercia es igual a A por B cubo sobre 12, o también me puede decir que B por A al cubo sobre 12, ¿no ven? Entonces, es el momento de inercia mínimo. ¿Ya? Otra cosita que me estaba olvidando. ¿Ya? Bien. Entonces, queda claro cuándo vamos a darle estabilidad al barco. ¿Cuándo le vamos a dar estabilidad al barco? No lo escucho. Cuando el metacentro esté por encima del centro de gravedad. Perfecto. Cuando el metacentro está por encima del centro de gravedad, entonces los barcos van a ser estables. Y es ahí donde cuida que el centro de gravedad normalmente le ponen peso acá abajo. El mayor peso es aquí en lo que se llama ¿cómo se llama eso ahí de abajo? En la quilla, creo, del barco.
¿Ya? Entonces aquí le ponen peso para justamente que ese volumen sea mayor, ¿no ven? Este de aquí. ¿Sí? Que o sea, juegan, digamos, ¿no? Con esos factores importantes ahí. Bien. Ahora, dice procedimiento para evaluar la estabilidad de un cuerpo flotante. ¿Cómo vamos a determinar que un cuerpo se mantenga flotante? O sea, pues, debemos verificar o es estable o se vuelca, ¿ya? O no es estable. Entonces, podemos determinarlo eso. Dice, determinar el centro de empuje. Lo más importante. Si nosotros tenemos aquí, lo más sencillo, un cilindro. Aquí tenemos una fuerza de empuje, un C sub B. Acá tenemos un centro de gravedad. Tenemos la misma línea de acción, el metacentro, yo lo tengo que ubicar más arriba del centro de gravedad. ¿Sí? Incluso en algunos ejemplos el metacentro puede estar fuera del cuerpo, ¿ya? Porque sería la intersección es la intersección de esta línea con la otra línea. Puede estar fuera de lo que es el cuerpo, digamos, en sí, el metacentro, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que ubicar es este centro de empuje. Este C sub B. ¿Ya? Calcular la distancia que hay entre un eje de referencia. Normalmente podría tomar esto como eje de referencia, pero siempre yo voy a tener este como un eje de referencia. Es más cómodo. ¿Ya? Ahí va, no va a salir. Ya, yo debo buscar un eje de referencia. En todos los ejemplos, no es que no pueda hacerlo diferente, pero tal vez aquí me complica un poquito más. Pero el eje de referencia normalmente se lo toma aquí abajo. ¿Ya? Porque de aquí a acá, entonces, yo le voy a decir, hay un H sub B. De acá a acá, yo le voy a decir, hay un H sub G. Sub CB. ¿Ya? Con referencia a este eje de referencia. Lo mismo si usted toma aquí arriba, pues no, de aquí a acá tiene una distancia, de acá a acá tiene otra distancia con referencia a ese eje. Eso ya es de acuerdo ya a criterios personales. Por eso dice calcular la distancia que hay entre un eje de referencia y el C sub B. Es decir, estamos calculando, una vez ubicamos esto, yo tengo que encontrar esta que se llama H sub CB. ¿Ya? Determinar el centro de empuje. Calcular la distancia que hay entre un eje de referencia y el C sub B. Denominarlo, bueno, aquí le dice Y sub CB. ¿Ya? Y sub CB le dice. Por lo general se toma en el fondo del objeto como un dicho eje de referencia. ¿Ya? Bien. En segundo paso, yo voy a encontrar este centro de gravedad del cuerpo. ¿Ya? Y yo calculo este Y sub CG. Bien, ubicar, calcular. Determinar la forma del área de superficie de la superficie flotante. Yo voy a tener que aquí la superficie flotante, esa es mi área, ¿cierto? Es decir, la forma del área, como ya le he dicho, si su barco tiene esta forma, ¿ya? Pero el área no es esa, el área es A por B, ¿cierto? A por B, ¿sí?
Por eso dice determinar la forma de la superficie del flotante. Muy bien. Siguiente paso, calcular el volumen desplazado. Ya hemos dicho cómo se calcula el volumen desplazado, ¿cierto? En este caso, el volumen desplazado va a ser esta área por esta altura, ¿no? Ese sería el volumen desplazado. Bien, calcular MdV. MdV es el momento de inercia sobre ese volumen desplazado. ¿Y a qué le llamamos mv? mv le llamamos a esta distancia, ¿no? En todo caso, esa mv, a ver, bueno, puedo calcularla con referencia al eje, al plano horizontal de referencia también el mv, ¿no ve? Porque va a ser el hcb más el mv, que tenemos el, a ver, aquí yo voy a tener un YMC, creo que le llamamos, ¿ya? Fíjense, desde la eje de referencia hasta el metacentro va a ser igual al YCB, que sería esta distancia de aquí hasta aquí, más el MB. El MB ya lo tiene calculado, que es el momento de inercia sobre el volumen desplazado, ¿ya? Bien, y ahora viene, fíjense, hasta ahí solamente es cálculo de distancia, ¿cierto? Áreas, volúmenes y distancia. Pero lo que más nos interesa aquí es ver esto que es lo más importante. Lo más importante, si este YMC es mayor a esta distancia de aquí, al YCG, ¿no? Fíjense, si esta distancia es mayor a esta, ¿qué va a pasar? El barco es estable. Si esta distancia, fíjense, ¿por qué? Porque el centro de gravedad, el metacentro está por aquí por debajo, ¿ya? La distancia va a ser de aquí hasta aquí, de aquí, no ve si lo ven el puntero. De ahí a ahí, fíjense, supuestamente el metacentro está por aquí por debajo del centro de gravedad. Entonces el MB sumado a esta distancia, bueno, es mínima. Por lo tanto, este YMC es menor que el Y sub CG, y esta distancia aquí, ¿ya? Entonces, aquí está clarinda la distancia, ¿no? Esta distancia es menor a esta, por lo tanto, esta, el YMC es mayor a esta de aquí, el barco es estable. Pero si sucede lo contrario, que en este Y sub CG es mayor que esta distancia, entonces el barco es inestable. De esa forma nosotros verificamos la estabilidad de los cuerpos que están flotando. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que vamos a tener acá? ¿Cuáles son los puntos importantes para ver que se hunde o no se hunde su barco? Bien, a ver, los escucho. Número 1. ¿Qué deben calcular primero? El centro de empuje. Este dibujo lo vamos a hacer más abajo, lo voy a borrar de nuevo. Lo vamos a hacer más abajo. El centro de empuje, tener un eje de referencia y encontrar el Y sub CB. Ubicar el centro de gravedad, calcular la distancia del centro de gravedad al eje de referencia. Determinar el área de la superficie que está flotando, ¿cierto? Es decir, la proyección sobre un plano horizontal, ¿ya? Del área mojada en todo caso, ¿ya?
Luego calcular ese volumen desplazado, calcular el MP. Como ya tenemos muchas distancias ahí, entonces directamente ya lo último que vamos a ver es que ese YMC debe ser mayor que el Y sub CG. ¿Ya? En ese caso es estable, en el otro caso es inestable. Bien. Aquí, como ustedes ven, es lo mismo que yo tenía allá arriba. Supóngase que este Y sub C, Y sub CB está aquí. El Y sub CG, el C sub G está acá. Y el metacentro está aquí. ¿Ya? El metacentro es la distancia que hay desde el centro de empuje hasta el MB, digamos que es este. ¿Ya? Es la distancia que hay desde el centro de empuje hasta el metacentro. ¿Cuánto vale el MB? ¿Alguien se acuerda? A ver, esa memoria. Inercia sobre volumen. Momento de inercia sobre el volumen desplazado. Bien. Es fácil encontrar centro de empuje, centro de gravedad. La distancia de aquí a aquí se llama Y sub CB. La distancia de ahí a ahí se llama Y sub CG. Eso es simplemente con referencia a este eje. ¿No? Ya tenemos el metacentro. Hemos dicho que el YMC es igual al Y sub CB más el MB. ¿No ves? Ya tenemos el YMC. Si YMC es mayor, fíjense, aquí está al Y sub CG, ¿qué va a pasar? Es estable, ¿no ves? Está ahí. Si el YMC es menor al Y sub CG, es inestable. Bien, ¿entendido? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniera. Sí, Bien, Sí, ingeniera. perfecto. Vamos a hacer este ejemplo. A ver. Dice, ¿será estable este cilindro que es de madera que se encuentra en la figura S? Bien. Aquí vamos a repintar un poquito para ver mejor. Vamos a poner un color. Todo esto de aquí es aceite. Con un DR igual a 0,85. ¿Ya? Con un DR igual a 0,85. Y aquí hay un líquido. Allá es el líquido con un DR. Y aquí este cilindro tiene un DR de 0,61, creo que sí. ¿Ya? 0,61. Ese es el DR del material. Con ese DR nosotros podemos sacar el peso específico o la densidad del material, ¿cierto? Bien. Pero ¿qué me pide aquí? Me pide ver si es estable o inestable. ¿Qué es lo que me pide? A ver, repito. Será estable. ¿Ya? Si está colocado verticalmente en aceite, me dice. Ya. Entonces, fíjense, como el líquido es este de aquí, aquí hay una distancia X. Esta distancia es 1,30 metros, que es la distancia total. Es un cilindro, tengo la proyección, esto es
sobre un plano horizontal. Esa es una circunferencia. ¿Ya? Y aquí, en primer lugar, lo que yo tengo que sacar es que esta fuerza, para que sea estable, inicialmente, voy a tener que calcular cuánto está sumergido. ¿No? Y luego, por supuesto, una vez ya averigüe cuánto es lo que está sumergido, debido a las condiciones del problema, yo le voy a decir que el peso es igual a la fuerza de empuje. El peso es igual a gamma del material sobre el volumen del material. W va a ser igual a el DR, si yo tengo el DR del material que vale 0,67, ¿no veo? 0,61 por el peso específico del agua. Por el volumen. El volumen va a ser pi por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es el área, por h. Esto verde es h. Y la fuerza de empuje va a ser, el aceite va a ser un dr por el gamma del agua, por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por x, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Porque este es el volumen desplazado, esto de aquí es el volumen de todo el cilindro. ¿Hasta ahí? Vamos, entonces, lo que yo hago es, bueno, este gamma del agua se me va con este gamma del agua. Aquí me quedaría 1,30, que es la altura total por 0,61. Y dividido entre el DR del aceite. Aquí yo lo que hago es despejar X. Entonces, yo voy a ver que cuando esas dos fuerzas son iguales, está en equilibrio, está estable hasta ahí. ¿Ya? Es decir, no se hunde, en otras palabras, que no se hunda, sino que está eso que le resta 1,30 menos 0,93, eso es lo que se ve del cilindro. ¿Ya? Bien, pero en base a eso, una vez ya nosotros dijimos que esa X era 0,93, yo voy a verificar si es estable realmente. Entonces, nuevamente tengo mi cilindro aquí. A ver, esto de aquí, X, 0,933. Entonces, ¿cuánto vale el C sub B? Voy a tomar este eje de referencia. ¿Ya? Este va a ser mi eje de referencia. ¿Cuánto es el centro de gravedad de esa parte de aquí que está, de esta parte de aquí? El centro de gravedad con referencia a ese eje. ¿No es cierto que como es un rectángulo, aquí el centro de gravedad es este? Este y sub C va a ser 0,933 dividido entre 2. ¿Sí? Que sería 0,47. Muy bien. ¿Cuánto vale este Y sub CG? ¿Cómo lo calculo este Y sub CG? Como es un cilindro, el Y sub CG va a ser igual a 1,30 dividido entre 2.
que sería la altura total de ese cilindro. Entonces, el Y sub CG vale, desde el eje de referencia vale 0,65. Tengo el Y sub CM, y el Y sub CG y el Y sub CB. El momento de inercia, como ya tengo un área que es una circunferencia acá, el momento de inercia de la circunferencia, que es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. El volumen desplazado, como ustedes van a ver, es esta área por esta distancia que está sumergida, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura, que es 0,93. Entonces, de esa forma yo estoy sacando el MB. ¿No? El MB. Entonces el MB aquí me quedó diámetro al cuadrado por 16 por 0,93. Bueno, pero eso ya es simplificando, ¿cierto? Aquí. ¿No ve? Simplifique el 64, aquí me quedó 16. El pi se me va, el diámetro a la cuarta, entonces me queda diámetro al cuadrado por 10, sobre 16 por 0,93. Tengo el MB. Bien. Bueno, aquí el MB lo redondeamos, ¿cierto? O pueden trabajar con el 0,0297 o 0,03. Como ya tengo el Y sub CM es igual al Y sub CB, que era 0,47, más el MB me da 0,5. Sería este valor de aquí. $0,05. Entonces, ¿cuánto vale el Y sub CG? Vale 0,65. Como ustedes ven aquí, el Y sub CM vale 0,50. Va a ser menor a 0,65. Por eso es que ese cilindro con cualquier soploncito de aire se me va a volcar. Entonces, ahí me dice que es inestable. ¿Sí? Si hay una pequeña fuercilla, aunque sea un suspiro ahí encima, o encima del cilindro, hay una parte que se ve del cilindro, me lo va a volcar, por eso se va a considerar inestable. ¿Entendieron? ¿Entendido? ¿Aló? Sí, ingeniera. ¿Aló? Sí, Bien. ingeniera. Entonces, eso es en cuanto a la estabilidad de los cuerpos flotantes. ¿Y qué va a pasar cuando no está flotando, cuando está hundido? ¿Cómo yo lo considero que está flotando, que está estable? ¿Cuáles serían las consideraciones para ver un objeto que está totalmente hundido? Para que sea estable. ¿Qué me dicen de la estabilidad de cuerpos hundidos, ya no sumergidos? Pregunta para la próxima clase. ¿Qué dicen? Si está hundido, ¿qué va a pasar? ¿Será la misma teoría o no es la misma teoría? Bien, vamos a ver que si los cuerpos están totalmente sumergidos, no parcialmente como lo hemos visto en ese caso,
la condición de la estabilidad que me dan es que está sumergido por completo, es que su centro de gravedad esté por debajo del centro de empuje. ¿Ya? Es la única condición que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Es decir, la condición que van a tener los submarinos es que me van a dar de que el centro de gravedad deben ubicarla por debajo del centro de empuje. ¿Ya? En estos problemas de acá, ¿cuál era el centro de gravedad? Fíjense que el centro de gravedad debe estar por encima del centro de empuje en primer lugar, ¿no ven? ¿Sí o no? ¿Sí? Es una condición, una de las condiciones siempre. Porque si el centro de gravedad está por debajo del centro de empuje, el metacentro, fíjense, va a estar por debajo todavía. Y entonces vamos a tener que, va a ser inestable. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en los tres criterios ahí, de esos tres barcos que vemos en pantalla, en los tres siempre el centro de gravedad está por encima del centro de empuje. ¿Ya? Ahora, para los cuerpos sumergidos, totalmente sumergidos, la estabilidad que me dan esos cuerpos sumergidos es que el centro de gravedad esté por debajo del centro de empuje, del centro de flotabilidad. ¿Ya? Es lo único. ¿Ya? Nosotros vamos a ver si tenemos un barco acá, lo que es los submarinos. ¿Ya? Lo que vamos a tratar es que el centro de empuje va a ser igual que el centro de gravedad ahí, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿El centro de gravedad va a coincidir con el centro de empuje? ¿Sí o no? No. No, ¿no ven? ¿Sí? No va a coincidir ahí. ¿Ya? Entonces, lo que los fabricantes van a tener que hacer es que invertir la cuestión ahí. ¿Ya? Va a tener que invertir la cuestión en esa forma, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, se me acabó la clase ahí. Muy bien, jóvenes. ¿Quieren seguir? O ya la práctica la hacemos la próxima clase, ¿no? Porque es la práctica de solamente de ver esto de acá, podemos toda la clase posterior, y luego vamos a entrar a movimiento de masas líquidas, ¿no? Y serían unas 2 o 3 clasecitas más y terminamos el tema. ¿Ya? Bien, ¿sigamos o no sigamos? ¿Qué dicen? ¿Cómo están esos ánimos? El viernes, ingeniera. El viernes, ¿no? Hay que ir a cocinar ahorita. Mejor, ingeniera. El viernes, si nos podemos quedar hasta las 12, sería mejor. ¿Ya? Para que podamos hacer la práctica y podamos avanzar un poquito más de movimientos de masas líquidas. ¿Ya? El segundo parcial va a ser eso más algo que vamos a avanzar de análisis adimensional. ¿Ya? Y el segundo examen va a ser presencial, el tercero va a ser presencial y el final también va a ser presencial. ¿Ya? Ya no van a haber exámenes virtuales. No los he corregido todavía las copias. Muy difícil, ingeniera, su examen. Examen virtual en copia. ¿Ya? El examen virtual online, copie online, le llamo yo, a los exámenes parciales. Yo no copié, ingeniera, y estaba difícil. Estaba difícil. Si ustedes lo han visto difícil,
y quieren dar otra vez el examen, lo podemos dar. Sí, ingeniero. Pero virtual, pero no Por virtual, favor. presencial. Está bien, ingeniera. Está bien, ingeniero. Está Sí, bien. ingeniera presencial. Está bien, ingeniera presencial, pero que no sea difícil como el de la anterior semana. Así no estaba difícil. Ya, yo Está le voy a bien mandar- presencial. Yo le voy a mandar la solución del examen para que ustedes lo vean, ¿ya? Pero ahora, ¿qué vemos? ¿O lo anulamos o no lo anulamos? ¿Qué dicen? Lo anulamos. Lo anulamos, ingeniera. Anulamos, ingeniera. Vamos, ingeniera. ¿Qué dice la Anulación. mayoría? Que se Anulación. anule. Es para que yo no lo corrija, ¿no? Sí, que se anule mejor y Sí, presencial. ingeniero. Y lo vamos a presenciar. Lo Sí, anulamos, ingeniera presencial. Ya. Presencial. ¿Cuándo quieren darlo? ¿Este fin de semana? No, muy pronto. Vamos, que muy pronto ya- Una semana más, ¿no? La otra semana. Ingeniera, La otra semana, ingeniera. La otra semana, ingeniera. Ingeniera, tendría que La semana ser que viene, ingeniera, por favor. Denos A 2 ver. semanas para que nos preparemos para la dificultad de ese examen. Ingeniera, sí sería de hablar con tiempo la fecha del examen, porque algunos no estamos en Santa Cruz. Yo, por ejemplo, estoy en mi pueblo, tengo que viajar allá. Ya. Por eso Sí, no le yo damos también. tiempo la fin de semana. 2 semanas, por eso nos va a dar, dice. A ver, escúchenme un ratito, jóvenes. Fin de ¿Ya? semana. A ver, atiéndanme un ratingo. Yo necesito este viernes y sábado, si podemos dar. Yo me conecté en el anterior sábado y no se conectaron más que unos 4 o 5, creo. ¿Qué pasó? Habíamos quedado de... Yo me conecté, ingeniera, pero, Pero no poquito, lo iniciaba. No lo iniciaba y me salí. ¿Cómo? no éramos menos de 10, ingeniero. Éramos Es que menos con de tantas 10. cosas, ingeniera, uno se olvida. ¿Ya? Éramos menos de 10. Rueda, presente. No se conectaron, No, ¿cierto? en Chile, Pero no. por favor, a ver, yo les quiero pedir un permiso. Yo tengo que viajar a vacunarme. Tengo que recibir la segunda dosis, ¿ya? Resulta que yo para la primera dosis me fui a mi pueblo a vacunarme, ¿ya? Entonces a mí me toca el viernes de la próxima semana vacunarme allá en mi pueblo, ¿ya? Entonces yo le quería, por favor, pedir que la recuperemos esa clase, que no la dejemos ahí, porque ¿saben qué? Hasta el 7 de julio se termina todo, ¿ya? Y a Fin mí de no semana me pasemos gusta, clase, ingeniera. y a mí no me gusta dejarle a media. Entonces, realmente a mí me dan un programa y yo lo termino de dar lo más que puedo del programa, ¿ya? Entonces, yo para el próximo viernes ya estamos avisados, no esta semana, la próxima semana, no va a haber el clase, yo tengo que viajar el jueves para vacunarme el viernes, ¿ya? Entonces, ¿cuándo podríamos pasar clase? Aparte del viernes. No sé si viernes en la tarde, viernes en la noche. ¿Qué dicen? Viene en la noche. La noche. Ya. ¿Viene en la perfecto. noche, ingeniera, o en la tarde? Ya. En la noche, Perfecto. ingeniera. En la noche, ¿a qué hora? Para A que las yo- 8, a la hora que dimos el examen, o 9. A las 8, 9. A las entonces. 9, ingeniera, a las 9. Ya, no importa, a las 9, ya. Entonces, ya. Entonces, nos hacemos acuerdo el viernes de que vamos a pasar viernes en la noche más, ¿ya? ¿Sí? Y Está si bien. podemos, domingo, sábado, qué sé yo, otro rato, vamos a tratar de recuperar esas clases, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque le debo la anterior viernes Bien. más la del otro viernes, entonces vamos a tener que recuperar unas 2 clases, ¿ya? ¿Bien? Ok, nos vemos el viernes entonces, jóvenes. ¿Y el examen para cuándo sería? ¿El examen para cuándo? Lo definimos el viernes, ingeniera. Lo definimos el viernes porque yo el otro fin de semana no voy a estar. ¿Sí? Yo me voy a vacunar el viernes y no Lo voy a definimos volver el viernes. Sería para el Entonces, ingeniera, próximo ¿anulamos lunes. el examen que dimos? ¿Se anula? Yo sé, Pero si va a depende ser de el ustedes. examen, Ya, si va a ser el examen lo mismo, escúchenme, entonces
¿se anula o no se anula? Ahorita tienen que decir Ingeniera, o buenas tardes, nadie. ingeniera. ¿Cómo está la nota? Disculpe, depende cómo está la nota. Y si mandan los resultados y ahí decidimos. Está bien. A ver, escúchenme. Que se anule nomás. No, pues, Escúchenme, no quiero Hablen al mismo tiempo. A ver, guarden silencio, por favor. Silencio, por favor. Orden del día, por favor. Levanto la mano. Bien. Lo que yo quiero decir, si ustedes me autorizan, yo empiezo, no he tenido tiempo hasta ahora de corregir los exámenes, yo empiezo ahora o mañana a corregirlo, pero el que ya yo le corrija su examen ya no tiene oportunidad porque no quiero trabajar doble, nada más. O lo da o no lo da, o sea, no es a la suerte, digamos, aquí, yo voy a ver si lo di mal lo doy, nada. O lo anula o no lo anula, nada más. Todo, nada, una vez démoslo el examen presencial. Quiero que Entonces, ustedes ingeniera, vean. en el grupo hagamos una votación que si se anula o no se anula. Si gana la mayoría poniendo su nombre cada uno, entonces que se haga lo que diga todo el grupo. No por unas 3 personas que dio mal, digamos, entonces van a dar así, digamos. O algunos que dieron bien, quién sabe. Ya, me avisan el viernes, ¿ya? Ustedes, Sí, mejor el viernes. Ustedes véanlo, yo no lo voy a corregir hasta el viernes, ¿ya? Entonces, o todo o nada, o me vuelven a dar Con lo que estamos aquí en clase. o nadie, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Ingeniera, Okay. yo estoy en Chile, presencial no lo voy a poder pasar. ¿Dónde está usted? En Chile, ingeniera. Ay, caramba, ¿y por qué se ha ido tan lejos? Es que ingeniera. tengo parientes que viven acá y me vine por acá. Bueno, vamos a ver. Pero ya tienen que venirse, ¿no? Porque todos los exámenes, ya de todas maneras, si usted está allá en Chile y sus compañeros lo van a dar, usted me da después, cuando usted se venga, pero me lo da presencial. Está bien, ingeniera. Yo, ingeniera, que estoy en Tarija también, ¿puedo hacer eso, por favor? Ya, los que estén afuera, me piden un permisito para darlo después. Gracias, ingeniero. ingeniera. Somos 41 nomás en clases y no sé cuántos inscritos. Somos 81, creo, en el grupo, ingeniera. Y ahorita solamente hay 41. Ya, yo voy a empezar ahorita, desde la anterior clase, ya yo estoy viendo quiénes están asistiendo a clase. Los que no asisten a clase, porque realmente, bueno, los exámenes son virtuales. Bueno, yo me pongo mi matón y ya la aprobé la materia. No, yo necesito que ustedes estén en clase. Yo estoy tomando lista. El que no tenga el 80% de asistencia no puede dar el examen final. Así de simple. ¿Los que están lejos, va a darle un examen o va a ser varios? Varios, todos, así como sus compañeros. Si están Entonces, 3, 4 que exámenes, el segundo igual. parcial nomás sea, porque igual es un presupuesto, salí yo, por ejemplo, de acá, 100 pesos ida, 100 pesos vuelta, más todo eso, casi unos 300 o 350 gastos. Ya, ¿y cómo está dando los exámenes de las otras materias? Así, virtual igual. Todas son virtuales. Todo virtual. ¿Qué digo? Virtual, perdón. ¿Sabes qué? Yo ahorita les estoy diciendo, bueno, vamos a dar examen virtual a tal hora. No puedo llegar a esa hora porque yo tengo examen presencial. Así se están quejando los alumnos conmigo. Entonces, tengo 7 grupos. Entonces, en la mayoría de los grupos, yo no puedo dar el examen porque tengo presencial a tal hora y no me da para llegar a mi casa a conectarme. Entonces, la mayoría ya los docentes ya están empezando a tomar presenciales, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer, ya escúchame un ratito, niña, ¿ya? Lo que yo puedo hacer con esa gente, con esos alumnos que están fuera de la ciudad, tomarle en una semana, por ejemplo, tomarle los 3 exámenes presenciales que van a dar sus compañeros, para que no sea gasto cada rato. Claro, eso era lo que le iba a decir yo, ingeniera. Por ejemplo, yo estoy en Tarija igual, pero ya depende de cada uno. Si usted nos está dando la oportunidad de ir y si nos avisa así con tiempo, yo podría ir, digamos, cada examen. Ya depende de cada uno si es que puede ir o, como usted dice, ir una sola vez y dar los exámenes de a uno durante una semana, ¿no?
está Sí, bien. absolutamente. ¿Ya? Sí, nos está Porque dando tampoco, bastante oportunidad, gracias. tampoco quiero yo decirle no y cegarme, ¿no? Resulta que el anterior semestre tenía 105 inscritos y aprobaron 110. Porque los exámenes realmente era increíble, increíble, increíble lo que copiaron, se tomaban 2, 3, 4 matones, creo, y el mismo fotocopia, yo corregí un examen, ya en el otro corregí el mismo error, todito los exámenes, y ni siquiera le cambiaban de lugar, o sea, o otra forma de cómo explicarlo, nada, fotocopia. Entonces ya por eso es que yo, discúlpenme, se los puse un poquito más agresivo el examen justamente por eso, ¿ya? Y por eso le puse 2 tipos de exámenes, ¿ya? Para que le cueste al matón, ¿sí? Entonces, ya si vamos a dar exámenes presenciales, ya va a ser más suave, ¿no? Con eso no quiero decir que se los voy a regalar también a materia, ¿no? Pero sí, ya vamos a ver, ya de darle más suavidad al examen, ¿ya? Ingeniera, disculpe. Sí. ¿Tenemos auxiliar de la materia? No. ¿No hay? No hay auxiliar de la materia. Ah, ya, gracias, ingeniera. ¿Ya? No hay. Pero hay esos matones que se ofrecen, ¿sí? ¿No? Porque hay altos matones de la materia hidráulica que ofrecen, digamos, para pasarles clases y para matonearles en el examen. Si no le mostré el otro día, ¿no? Dicen, se ofrecen matones para dar examen de cálculo 2, materia de Magalí, decía, ¿no? Le mostré, ¿no? Hay altas ofertas, hay altas ofertas. ¿Ya? Bien, quedamos así entonces, ¿ya? Pero no me gustaría que todos estén fuera de la ciudad, porque después corregir los exámenes, todos los exámenes en una sola semana a mí me es complicadísimo, demasiado complicado. Entonces, por favor, con tiempo, los que estén fuera de la ciudad para el viernes me avisan, me escriben, entonces yo los voy a programar para cierta fecha, ¿ya? Disculpe, ingeniera. Sí, lo escucho. De los que están fuera de la ciudad, ¿el primer parcial se anula o sí, o sea, vale? No, todo se anula, o todos o nada. Aquí así es la cosa. Por eso le digo, los que están fuera de la ciudad me van a dar otro examen presencial también, pero en otra fecha. Cuando estén todos acá. ¿Ya? Cuando estén todos acá. Bien. Dios mediante, ojalá esté descendiendo más la curva del COVID, bueno, para que ya trabajemos más tranquilos. Para que no todos van a dar el mismo día también, porque son, bueno, 40 sí puede ser, pero si son los 80 lo voy a tener que dividir en 2 grupos. ¿Ya? Bien, voy a ver cuántos exámenes dieron, pues no tengo ahorita cuántos exámenes fueron que dieron. Porque tampoco dieron 80, creo que 70 o 60, creo, no vas a ver un ratito, déjenme ver. A ver, vamos a ver cuántos exámenes fueron los que dieron de hidráulica. Fueron 23 por un lado y por el otro lado fueron 41, serían 74. 74, pero fíjense, esos 74 que dieron examen tienen la posibilidad de volver a dar examen, pero en adelante, yo ahorita tengo ya la asistencia de lo que empecé a dar este tema, de ahí en adelante, si no tiene un 80% de asistencia, no va a dar el examen, ¿ya? Aunque sea, vengan a molestarme y decirme, no lo entendí o le entendí, ¿qué pasa con esto? ¿No? O sea, sí, porque no vienen a clase porque se creen sabios ya, ¿no ves? Entonces, por lo menos vengan a molestarme y decirme, ¿por qué esto y por qué esto de acá? ¿No? Yo aprendí así o no aprendí así, ¿ya? Esa es la idea. Bueno, jóvenes, nos vemos el viernes entonces, ¿ok? Disculpe, ingeniera, no se olvide de enviar los exámenes, o sea, como se van a anular, usted dijo que lo va a enviar resuelto, así para que lo practiquen. Hasta el viernes lo voy a enviar, ¿ya? Belleza. Bueno. Gracias, ingeniera. Ok, gracias. Gracias, ingeniera. Está bien, ingeniera, chao. Gracias, ingeniera, por la oportunidad.